Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en nuestro primer video de geometría y el tema de hoy, como puedes ver en pantalla, son los perímetros. Claro, está sencillo, ¿cierto? Pero antes de ver perímetros, vamos a empezar por los tipos de figuras que hay. Vamos a ver únicamente por el momento figuras bidimensionales, es decir, de dos dimensiones. Van a tener altura y ancho, ¿cierto? O altura y largo. No vamos a considerar las tres medidas para un volumen, por ejemplo, altura, ancho y largo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos triángulos. Estos triángulos se pueden categorizar en distintos tipos, por ejemplo, los que ven en pantalla, según la longitud de sus lados, es decir, las medidas de los lados. Hay triángulos equiláteros, que son los que tienen tres lados iguales, triángulos isósceles, que son los que tienen nada más dos lados iguales y dos ángulos iguales, que a diferencia del equilátero también tienen, los equiláteros tienen los tres ángulos iguales y estos miden 60 grados, como dato curioso por si lo quieres anotar. Y los isósceles pueden medir desde 40 y 40, 60 y 60. El chiste es que haya dos iguales y uno distinto a estos dos. Después tenemos el escaleno, que tiene todos sus lados distintos entre sí y todos sus ángulos distintos entre sí. Es este de aquí. Ahora, vamos a ver los tipos de triángulos según sus ángulos. Si el ángulo es recto, nada más puede haber uno en el triángulo. Entonces este triángulo se convertiría en triángulo rectángulo. Si los ángulos, todos los del triángulo, son menores a 90, nuestro triángulo se llama acutángulo. Si uno de ellos es mayor a 90, nuestro triángulo sería obtusante. Muy bien, no está difícil. Vamos a ver ahora qué son los cuadriláteros. Veamos ejemplos. Vamos a encontrarnos todos aquellos cuadriláteros son los que tienen cuatro lados, ¿sí? Como los triángulos que tienen tres lados, los cuadriláteros tienen cuatro lados. Inicialmente podemos tener convexos o cóncavos. ¿Qué quiere decir? Los cóncavos tienen algún ángulo mayor a 180. Y los convexos no tienen ni uno que sea mayor a 180. Entonces, ¿esta figura que parece triángulo será cuadrilátero? Sí. ¿Por qué? Porque tiene cuatro lados. Dentro de los cuadriláteros más comunes, pues se encuentra el cuadrado, que tiene todos sus lados iguales. Entonces, si yo te digo que uno de sus lados mide 6, ¿cuánto va a medir este lado? 6. ¿Y este? También 6. ¿Y este último? También 6, exacto. ¿Por qué? Dijimos que tiene los cuatro lados iguales. Luego nos topamos con los rectángulos. Estos cuadriláteros tienen 2 y 2 lados iguales, es decir, este de aquí es idéntico a este y este de aquí es idéntico a este. Entonces, si yo te digo que este mide 6, ¿cuánto va a medir este de allí? 6. Y si yo te digo que este mide 7, ¿cuánto va a medir el de aquí? 7. Muy bien. Vamos ahora con los rombos. Aquí te tengo algunas propiedades de los rombos. ¿Qué quiere decir? Que los cuatro lados sean iguales. Que van a tener la misma medida los cuatro lados.
Por eso se han marcado con una especie de L en letra de carta los 4 lados, lo que significa que su medida va a ser la misma en los 4. Dos diagonales perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir perpendicular? Quiere decir que forman un ángulo recto. Por eso se ven estas marquitas azules simulando el cuadradito que se pone en los ángulos de 90, ¿cierto? Muy bien. Y ángulos iguales 2 a 2. Es decir, este ángulo de aquí es igual a este de aquí y el de arriba es igual al de abajo, ¿sí? Pero no son los 4 iguales entre sí, a menos de que sea un cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, después tenemos los trapecios, que son los que tienen también 4 lados, son cuadriláteros, y tienen únicamente un par de lados paralelos. Es decir, que si prolongas las líneas, nunca se van a chocar. En cambio, dos líneas que no son paralelas, por ejemplo, esta y esta, en algún momento, si yo prolongo esta, la de abajo, se van a chocar. ¿Sí te fijaste? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un trapecio y un paralelogramo? El paralelogramo siempre tiene todos sus lados paralelos, 2 a 2, es decir, los dos de los lados con los dos de arriba y abajo. Estas marquitas que puse que parecen Vs son para indicar que son paralelas. Entonces, tenemos un trapecio escaleno que además de tener sus dos lados paralelos, pues no tiene lados iguales, todos sus lados son distintos. Tenemos el trapezoide, que es lo mismo que el escaleno, pero aquí no tenemos lados paralelos, ¿sí? Este trapezoide está totalmente deformado, ¿va? Tenemos trapecios isósceles, que viene siendo el de la izquierda, y trapecios rectángulos, que viene siendo el de la derecha. El isósceles nos dice que tiene dos ángulos iguales y dos lados iguales. Los dos ángulos de arriba también son iguales entre sí, pero los 4 no son iguales. Es decir, hay dos pares de ángulos iguales. Muy bien. Y el trapecio rectángulo tiene por lo menos un ángulo de 90 grados. Y eso es todo lo que caracteriza al trapecio de 90 grados. Ok, ¿qué son los pentágonos? Los pentágonos son los que tienen 5 lados. ¿Cuántos tipos de pentágonos hay? 2, los regulares y los irregulares. Los regulares, como viene en esta figura de la izquierda, siempre tienen 5 lados iguales entre sí y 5 ángulos iguales entre sí. Los irregulares no tienen sus lados iguales entre sí ni sus ángulos. Puede que tal vez 2 de ellos entre sí sean iguales, pero el resto no. Para que sea regular, todos, sin excepción, deben de ser idénticos, los lados y los ángulos. ¿Qué son los hexágonos? Son los que tienen 6. El prefijo hexa significa 6. Entonces el hexágono es aquel que tiene 6 lados. El regular es el que tiene todos sus lados, todos sus ángulos iguales. Y el irregular, pues no. Tiene por lo menos uno que sea distinto a los demás, ya sea lado o ángulo. ¿Sí? Ahora, ¿qué será el heptágono? El heptágono es lo mismo que los anteriores, pero con 7 lados. Hepta significa 7. Entonces, ¿cuántos tipos de heptágonos hay? Igual, 2. El regular y el irregular. Qué bueno.
Para cualquier polígono, cuando mencionamos que es regular, estamos diciendo que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos. Así que cada que te diga que es regular, tú ya sabes qué pensar. Aquí tenemos 5 polígonos más: el octágono, eneágono, decágono, indecágono y dodecágono. Checa. Octa de 8. Tiene 8 lados. Eneágono, n de 9. Entonces tiene 9 lados. Decágono, dec de 10. Entonces tiene 10 lados. Endecágono, que también se puede decir un decágono, 11 lados. Dodecágono, dodec de 12. 12 lados. Cada uno de estos 5 tipos de polígonos puede ser regular, como la fila de arriba, o irregular, como la fila de abajo. Luego vemos la diferencia entre aquellos que tienen todos sus lados iguales, son los de arriba, a los de abajo, que tienen lados distintos, ángulos distintos, en ocasiones se ven deformes. Si te fijas, este de aquí puede aparentar ser un regular, ¿cierto? Entonces, cada que te toques un problema, es mejor que revises si dice que es regular el polígono que tienes enfrente. Si no, entonces no sabemos si es regular o no, por más que parezca, como el undecágono que está aquí. Este de aquí puede parecer regular, pero no lo es. Muy bien, ahora vamos con unos ejercicios. Veamos este rectángulo. ¿Cuál sería el perímetro de este rectángulo? Recuerda que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura o la medida del contorno, es decir, el límite de la figura. Muy bien, entonces recuerda, ¿cuáles son las propiedades de un rectángulo? Este lado y este lado son iguales. Y este lado y este lado son iguales. Entonces, ¿cuáles son las medidas de este lado? De aquí. 4. Y del de arriba, 6. ¿Cuánto suma, pues, el perímetro de este rectángulo? Exacto, es 20 la respuesta, porque hemos sumado 4 más 4 más 6 más 6, que nos da 20 exactamente. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un rombo. ¿Recuerda las propiedades de los rombos? Queremos sacar el perímetro. ¿En qué nos ayuda? Lo que ya aprendimos. ¿Cuáles van a ser las medidas de este y este lado? Las mismas que este, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces vamos a sumar ese 5? Exacto, 5 veces el 4. Es lo mismo a hacer la suma de estos 4 5 que tenemos. Entonces hacemos la multiplicación para evitarnos el trabajo de la suma. Y 5 por 4 es 20. Muy bien. Ahora sí. El siguiente ejercicio dice: es un paralelogramo. Acuérdate de las propiedades del paralelogramo. De un lado lateral tenemos la medida 6 y de abajo tenemos la medida 7. ¿Cuál sería el perímetro de este paralelogramo? Vamos a sumar los lados. ¿Cuáles serían las medidas de estos lados? Este de aquí, 6. ¿Y el de arriba?
Muy bien. Sumamos 6 más 6, más 7 más 7. Sabemos que 6 y 6 da 12. 7 y 7 da 14. Y la suma de 12 y 14 es 26. Entonces el perímetro de este paralelogramo sería 26. Muy bien, ahora vamos a ver este ejercicio. Tenemos un triángulo isósceles. ¿Te acuerdas de las propiedades de los triángulos isósceles? Tenía lados iguales y ángulos iguales, ¿cierto? Pero en esta ocasión, como estamos pidiendo perímetros, ¿qué es lo que nos interesa? Los lados iguales, tienes toda la razón. Entonces, ¿cuál sería el perímetro de este triángulo? Nos falta una medida, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide ese lado? 10. ¿Cuál lado nos faltaba? Ah, sí, este de aquí. Entonces, tenemos 10 y 10, porque dijimos que era isósceles, y evidentemente este lado es el que es igual a este, porque no creo, o dímelo tú, si este lado va a ser el que es igual a este. No, ¿cierto? Este se ve muy chiquito y este es muy grande. Así que no podemos decir que esos dos son los que son iguales. Muy bien. Entonces, sumamos 10 más 10 más 4. Tienes toda la razón. Esto es 24. Iba a escribir 26. Muy bien. ¿Qué te parece? Hasta el momento todo se ve sencillo. Entonces, si yo tuviera la siguiente figura. Wow, me salió un poco chica. Vamos a ver esta figura de aquí. ¿Cuántos lados tiene? 7. Entonces, ¿qué figura es? Un heptágono, ¿cierto? Ok. ¿Será regular o irregular? Irregular, ¿cierto? Porque sus ángulos evidentemente no son iguales. Este ángulo de aquí no va a medir lo mismo que este de aquí, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué ocupo para saber su perímetro? La medida de todos los lados. ¿Por qué? Porque sus lados son distintos entre sí, ¿cierto? Al no ser regular, va a haber algunos en que son distintos entre sí. Entonces yo ocupo saber todas las medidas de cada uno de los lados. Muy bien. Entonces, si yo te digo que este lado mide 3, este también mide 3, este de aquí mide 4, este de aquí también mide 4, el de aquí mide 4, el de aquí mide 6 y el de aquí 3. Muy bien. ¿Cuál sería el perímetro de este heptágono? ¿Qué te parece si contamos cuántas veces se repite cada medida del lado que son igual? Por ejemplo, este lado de aquí, 3. Y este también 3. Entonces parece que esos dos sí son iguales. Y este, 3 también. ¿Cuántas veces apareció el 3? 3 veces. Entonces 3 veces. ¿Qué es igual? 9. Muy bien. Ahora, ¿cuántas veces aparece el 6? Solo una vez, ¿verdad? Nada más hay un lado que mide 6. Bueno, ni modo.
es 1 por 6. Nos da 6. ¿Cuántas veces aparece el 4? 1, 2, 3. 3 veces el 4. O sea, muy bien. Ahora hay que sumar todo esto. Nos dice pues 9 más 6, 15. ¡Ah, qué listos! Ahora a 15 le vamos a sumar 12. Nos da 5 y 2, 1 y 1. Si te fijas, este procedimiento me ha servido para evitarme haber hecho la siguiente suma. La cual también me iba a dar 27. Te invito a que la hagas y así comprobarás si es cierto o no lo que te estoy diciendo. Muy bien, entonces ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya agradado y recuerdes lo que es un perímetro. Nos vemos en la siguiente. Adiós.